Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el horario que estés. Te doy la bienvenida, estimados amigos, seguidores del canal. El día de hoy vamos a hablar sobre la crisis venezolana. ¿Cómo se originó la crisis venezolana en este país? ¿No? Porque mucho se habla, sí, sobre que está viviendo una crisis, pero nadie lo analiza profundamente. Bueno, yo me di la tarea de investigar más de un año esta, esta coyuntura que surgió en el país caribeño y bueno, ahora lo vamos a explicar. Este trabajo lo realizamos gracias al apoyo del colectivo de la Asociación Cultural ACLU de los líderes ucayalinos. Comencemos. Bueno, para entender la situación hay que recurrir un poquito a la historia, ¿no? Entonces debemos ir a su pasado. Por los años 80 y a principios de los años 90 hasta el 2000 más o menos, gobernó en Venezuela la derecha, ya, o sea, los partidos políticos de derecha. Y en 1989 exactamente gobernó Carlos Andrés Pérez, que era un presidente obviamente con una visión de derecha, capitalista, pro-estadounidense. ¿Ya? Este fue un gobierno que no reconocía el derecho de los trabajadores, ¿ya? Por lo cual también tomó ciertas medidas en contra de ellos, ¿no? Aparte de aumentar el precio de los combustibles por aquella época. Ahí están las imágenes de aquella época. ¿Ya? Ahora, en este segundo párrafo vamos a poder ver qué es lo que pasó después, poco después. Bueno, la primera rebelión popular contra el Fondo Monetario Internacional, o sea, contra el FMI, nacía en Caracas el 27 de febrero de 1989. Se llamó el Caracazos. Era el grito que sacudía a la nación contra la miseria, el hambre y la pobreza creada por la receta del neoliberalismo, que al final terminó siendo una implosión con el aumento de la gasolina que el gobierno de Pérez estaba promoviendo. Ya como resultado de esto, del Caracazo, que fue una revuelta en la cual el pueblo se abalanzó a las calles para reclamar sus derechos, ¿no? Terminó como un resultado de 800 muertes, ya 800 muertos y hay 2.700 heridos. Fue el saldo de las protestas. ¿Ya? Como aquí lo podemos ver y se puede entender, la gente salió porque el gobierno de Carlos Andrés Pérez estaba aplicando la medida económica que había pedido el Fondo Monetario Internacional, que era de más flexibilización laboral, recorte de derechos a la educación, a la salud, incluso a la agricultura. Todo eso hizo que el pueblo se rebelara pues, en el año 1989. Ahora, en el segundo punto vamos a ver sobre el surgimiento del chavismo en Venezuela. Ante el creciente descontento popular se dio un intento de golpe de Estado en Venezuela, que fue ejecutado por un grupo de militares el 4 de febrero de 1992 contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. ¿No? El intento golpista no logró sus objetivos y los rebeldes se terminaron rindiendo. Acá podemos ver la imagen de aquellas épocas. Ya son fotos reales que sacamos de la red. Ya, incluso son imágenes ya del canal de aquí entonces al cual se dieron los hechos. Es en estas circunstancias que surge la imagen de Hugo Chávez Frías, el militar rebelde que se enfrentó al régimen de Carlos Andrés Pérez, pero que después del fracaso del golpe de Estado fue llevado a prisión, lo cual hizo aumentar su popularidad en el pueblo. Como podemos ver, aquí es cuando surge la figura de Hugo Chávez, ¿ya? ¿Por qué? Porque Hugo Chávez fue uno de los primeros militares que se enfrentó prácticamente a la opresión de este gobierno de derecha que estaba prácticamente oprimiendo a su pueblo, ¿no? Recuerden lo que vimos en un momento el Caracazo, ¿ya? Y él sale como, por así decirlo, en defensa de su pueblo. Continuamos. Bueno, es en estas circunstancias que Hugo Chávez gana las elecciones. El 6 de diciembre de 1998, Hugo Chávez gana las elecciones con su propuesta de lucha contra la corrupción, más apoyo a los trabajadores y el desarrollo de la industria nacional venezolana a través del petróleo, con el 56% de los votos populares. Y bueno, lo cual Estados Unidos no vio con buenos ojos. Ahí se puede ver las imágenes de aquella época. ¿Ya? Los primeros 4 años de su gobierno hubo una mejora en la calidad de vida de los venezolanos. Se había aumentado el salario a los trabajadores,
se priorizó la educación, la salud y la agricultura, y se estaba comenzando a industrializar lo que es el tema del petróleo. O sea, ya estaban abriendo plantas en la cual podían darle un valor al petróleo, pero había un asunto. Esto no le gustaba a Estados Unidos. Y ahorita lo vamos a ir viendo porque aquí podemos ver las imágenes ya de aquellas épocas, cuando estaba el presidente Hugo Chávez, algunos avances. PDVSA, la empresa petrolera venezolana, ya comenzó a crear más vías férreas para mejor transporte, casas, refinerías, mejoración de refinerías, apoyo a la educación, a la salud, ya. Y fue algo que le gustó mucho a los venezolanos porque al fin un gobierno se estaba preocupando por el pueblo. Pero no todo fue color de rosa. Y ahorita lo vamos a ver. Después de esto, Estados Unidos pretendió sobornar al gobierno de Hugo Chávez. Pues antes que Hugo Chávez tomara el poder en Venezuela, la derecha vendía a precio de regalo el petróleo venezolano a Estados Unidos. ¿Y saben a cuánto lo vendían? Lo vendían, acá mismo lo indica, a $2.5 el barril. Cuando por aquellos años ya el barril de petróleo era algo de $35. ¿Ya? Por ello, Estados Unidos, en su afán de volver a conseguir petróleo a bajo precio, intentó sobornar al gobierno de Hugo Chávez, hasta en 2 oportunidades, mediante su embajador, lo cual hizo que el gobierno de Hugo Chávez le dijera un no rotundo, pues, y prácticamente comenzaron los problemas con la nación estadounidense. Ya se puede ver en las imágenes el antiguo presidente de Venezuela, ya el señor Carlos Andrés Pérez, reunido con el presidente George Bush padre por los años 1990, ¿ya? Y bueno, como le indica la infografía, los gobiernos de Venezuela lo vendían prácticamente a precio de regalo el barril de petróleo, ¿no? Y eso le gustaba a Estados Unidos, porque ustedes saben que la energía que mueve el mundo es el petróleo justamente. Y ahí cuando entra Hugo Chávez dice que no, ¿sabes qué? A partir de ahora te voy a vender el precio que es, ¿no? Que era algo de $35 por aquella época. ¿Ya? Entonces, esto hizo pues que haya ya desde ese momento una especie de enemistad entre el gobierno de Hugo Chávez con el gobierno de Estados Unidos, ¿ya? Ahora, esta información lo sacamos del libro de Oliver Stone, que es un cineasta estadounidense, ¿ya? En la cual hace una serie de entrevistas y él relata pues cómo intentaron comprarlo, ¿ya? Y prácticamente querían tener un títere, bueno, querían hacer de Hugo Chávez un títere más a favor de Estados Unidos, ¿ya? Pero más al ver la negativa de Chávez, el gobierno de Estados Unidos comenzó a aplicar una serie de medidas contra la economía venezolana, con la finalidad de que el gobierno chavista caiga, pues si vuelva nuevamente un gobierno títere fiel a Estados Unidos. Bueno, como siempre han sido casi todos los gobiernos latinoamericanos, ¿no? Por eso es que ya por aquellas épocas comienza a haber una serie de sanciones, ya, a la economía venezolana. Estamos hablando del año 2004, 2005 más o menos. Incluso Hugo Chávez salió a hablar, pues, ¿no? En la ONU, diciendo, pues, por aquellas épocas que Estados Unidos era el país del mal, el imperio del mal, y el tiempo al final le terminó dando la razón, porque vemos todas las maldades que hizo Estados Unidos después. Bueno, el intento del golpe de Estado promovido por la derecha y Estados Unidos en Venezuela. El 11 de abril del año 2002 se dio el golpe de Estado que estuvo a cargo de algunos sectores militares y del empresariado, con ciertos apoyos del partido de la oposición, medios de comunicación y de la alta jerarquía de la Iglesia Católica. Y bueno, claro, también la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Quien asumió el poder ese 11 de abril fue Pedro Carmona Stanga, quien que se desempeñaba como presidente de la Federación de Cámaras de Comercio y de Industria de la Fe de Cámara, el principal gremio empresarial del país. El señor que podemos ver ahí en imágenes, el viejito, que se puede ver en la imagen superior, al costado de un militar, él era el señor Pedro Carmona, bueno, un empresario muy influyente en la política venezolana, que junto con sus aliados, los Estados Unidos, los medios de comunicación y otro grupo de empresarios, trataron de dar un golpe de Estado. ¿Ya? En estas circunstancias, fue el mismo pueblo venezolano que salió a defender al presidente Hugo Chávez y lo liberaron después de 48 horas.
Pero esto la prensa internacional nunca lo expuso, fue cómplice prácticamente de este golpe. Y sí, es verdad, porque nadie, ni en Perú ni en otro país de Latinoamérica, se pudo ver cómo intentaron darle el golpe de Estado ya en el año 2002 al presidente Hugo Chávez. Pero fue el mismo pueblo que salió prácticamente a defenderlo, ¿no? Para ello les invitamos a ver lo, el documental de Oliver Nestor que habla justamente de ello. Están las imágenes de aquella época, el presidente Hugo Chávez con toda la gente y los militares que lo apoyan. Y desde ahí comenzó cierto rechazo o desprecio a Estados Unidos, pues, como en la misma nación venezolana, ¿no? Ahí se puede ver las imágenes, ¿no? Al intervencionismo norteamericano, Yankee Gone Home, ya Venezuela se respeta. Son cosas que pasaron en el país venezolano. A ver. Siguiente punto, la resistencia del chavismo hasta la muerte de Hugo Chávez en 2013. Fueron y son muchos años que el chavismo viene aguantando las sanciones económicas de Estados Unidos y sus aliados. Hugo Chávez se mantuvo en el poder gracias al apoyo del pueblo y al demostrar en los primeros 4 años su lealtad a su pueblo, al no regalar sus recursos naturales a Estados Unidos y con lo poco que tenía trató de dar una mejor vida a su pueblo. Ya, pero como ustedes saben, el imperio estadounidense, como controla prácticamente toda la economía mundial, le ha puesto una serie de sanciones y medidas que terminó destruyendo su economía. En el año 2010 detectan al expresidente de Venezuela cáncer. Muchos científicos aseguran que este cáncer fue inducido por Estados Unidos, ¿ya? Y el 2013 muere con una aprobación de más del 64% y también con una fuerte oposición liderada por la derecha, por así decirlo, pituca, de la clase oligárquica de Venezuela, ya en contra de él. Sí, y prácticamente es algo que muy pocas personas saben, ¿no? Pero sin embargo, ahí está relatada en la historia. Se puede ver las imágenes que dibujaban pues los jóvenes en Venezuela, ¿no? Estados Unidos que domina todo, ya no al intervencionismo de Estados Unidos, las sanciones, ¿no? Y como cantidad de personas este, se abalanzaron aquella vez que murió Hugo Chávez para acompañarlo. Miles de millones de personas apoyaron. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez demostró lealtad a su pueblo, ¿no? Y no se vendió a los intereses de Estados Unidos también. A pesar del bloqueo, trató de darle un mejor estilo de vida, aunque es muy difícil porque en este mundo globalizado todos necesitamos de fuentes externas, más aún si somos países subdesarrollados. Maduro gana las elecciones y el bloqueo de la economía venezolana. Ya en el año 2013 Nicolás Maduro gana las elecciones y con la presencia de observadores internacionales con el 51%, pero Estados Unidos decide no reconocer las elecciones y presiona con más sanciones con la finalidad de quedarse con el petróleo venezolano. Ante esto, pues, el gobierno de Nicolás Maduro ya prácticamente se consolida en una posición ya en contra de Estados Unidos, porque ya prácticamente Estados Unidos le había declarado la guerra, ¿no? Ya. Entonces fue cuando esta nación decide más acercarse su postura a lo que es Rusia y China, pues. Ya. Y también en la misma nación venezolana aumentó el odio, por así decirlo, contra la nación estadounidense por querer prácticamente este, quedarse con sus recursos, poner gobiernos títeres que sean serviles a Estados Unidos, ¿no? Entonces, si Venezuela se había podido mantener todavía estable hasta ese momento era por el apoyo de Rusia y China principalmente, quien a pesar de las amenazas de Estados Unidos no dejó de colaborar económicamente con Venezuela. Esta parte también hay que reconocer que es verdad porque si no hubiera sido por el apoyo de Rusia y China, prácticamente la nación caribeña ya hubiera caído, ¿no? Porque un bloqueo económico es algo muy grave, prácticamente no puedes vender ni comercializar con nada. Todo lo que tienes no puedes venderles. Es increíble prácticamente como este país está aguantando. Y más increíble es el caso de Cuba, que está aguantando más de 60 años de bloqueo económico. Y como siempre, a veces las víctimas del bloqueo económico de los Estados Unidos contra Venezuela son los más vulnerables, ¿no? Por ejemplo, se puede ver en la imagen, un niño que tiene cáncer no puede adquirir medicamentos, pues, ¿no? Es algo complicado, difícil la vida, sobre todo para los que sufren de cáncer en el país venezolano. Conclusiones. Si Estados Unidos no hubiera puesto más de 1000 sanciones y un fuerte bloqueo a la economía venezolana, seguramente este país estaría mejor que cualquier otro. Su único error
fue realmente ser libre, ¿no? Libre del dominio estadounidense. Bueno, y esta crisis migratoria por la cual están muchos venezolanos se tienen que ir de Venezuela, no se habría dado, pues. Entonces, esto es lo que indica Luis Olivero, economista y analista internacional, que es experto en el tema, y habla de lo que es la crisis venezolana, ¿no? A la cual concluimos también creyendo que es así, ¿no? Porque Estados Unidos nunca le dejó prácticamente tranquilo a este país, que se pueda desarrollar, porque de repente tenía miedo que si funcione su modelo, ¿ya? Aunque al principio Hugo Chávez dijo que su modelo era más que todo de centro, quería una economía mixta, pero fue la misma acción de Estados Unidos la que terminó haciendo que Venezuela se vuelva un país de izquierda, con una filosofía ya socialista. Si Estados Unidos no lo hubiera permitido, ¿no? Que se desarrolle, ¿no? Este país tal vez no estaría así en la actual situación en la que está. Entonces hay que reconocer también, a veces que los recursos naturales que los países podamos tener puede ser una bendición o también una maldición, como en este caso, ¿no? Porque si hay otro país más poderoso que quiere tu petróleo y no lo tiene al precio que él quiere, te puede tumbar, y si no te puede tumbar, a tu país le bloquea y te hace vivir una serie de penurias. Pero eso es algo que muchos venezolanos incluso no saben y desconocen, pero sin embargo es algo que está ahí. Por eso les recomiendo leer, investigar, analizar, y una vez más quiero dar gracias al colectivo ACLU por haberme permitido presentar esta diapositiva. Muchas gracias, continuamos apoyando con un like, comparten nuestros videos para que más personas puedan despertar y así podamos despertar la mente de muchas más personas. Muchas gracias, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches.